La radiactividad. La radiactividad es una propiedad que poseen todos los átomos de los elementos de emitir radiaciones en forma natural o artificial. Para comprender este fenómeno de la radiactividad es importante que repasemos cómo se escribe la simbología de un átomo de un elemento. Hay que utilizar el símbolo del elemento que aparece en la tabla periódica. En la parte superior de ese símbolo del elemento se coloca lo que se conoce como el número másico o el número de masa, que corresponden a la letra A y que es igual a la sumatoria de los protones más los neutrones. En la parte inferior de ese símbolo del elemento se coloca el número atómico, conocido como Z, y ese número atómico va a representar la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, de tal forma que se representa el símbolo del elemento y en la parte superior se coloca la letra A, que es el número de masa, y en la parte inferior el número atómico, representándolo de esta forma como se observa para el átomo de carbono, en donde en la parte superior aparece 12, que es el número de masa, y en la parte inferior aparece 6, que es el número atómico. Los elementos en la tabla periódica se ordenan en orden creciente de número atómico. Por lo tanto, ese ordenamiento que ustedes van a observar en la tabla periódica es por número atómico. Si desean ubicar un elemento químico, solamente hay que buscar el número atómico en la tabla periódica. De aquí surgen lo que son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que van a diferir en el número de masa, pero van a tener el mismo número atómico. ¿Por qué varían en el número de masa? Porque varían en la cantidad de neutrones que ellos poseen. La palabra isótopo proviene del vocablo iso, que significa igual, y topo, que significa suelo o tierra. En la radiactividad natural podemos encontrar tres diferentes tipos de radiaciones, que son las radiaciones alfa, las radiaciones beta y las radiaciones gamma. Se han establecido estos tres tipos de radiaciones en función del poder de penetración que cada uno posee. En el caso de las partículas alfa, pues su poder de penetración no es tan marcado, porque puede ser detenido por una hoja de papel debido a que su masa es bastante grande y ellos viajan a velocidades bajas. En el caso de las radiaciones beta, que pueden ser beta positivos o beta negativos, si son beta positivos se conocen como positrones, y si son beta negativos, pues son los famosos electrones. En el caso de las partículas beta, pues tienen un poder de penetración intermedio, mucho mayor que las partículas alfa, puesto que su masa es menor y su velocidad es mayor que la de las partículas alfa. Y por último, entonces nos encontramos con las radiaciones gamma, cuyo poder de penetración es bastante alto y tienen la capacidad de poder pasar cualquier tipo de material, a excepción pues de paredes gruesas de plomo o cemento. Pero debido a que su poder de penetración es bastante alto, porque no poseen masa ni carga, pueden deteriorar las células cuando atraviesan un tejido. Las partículas alfa están formadas por 2 protones y 2 neutrones, es decir, que son núcleos de helio, cuyo número de masa es 4 y cuyo número atómico es 2. Y pues en una reacción nuclear, estos son emitidos a altas velocidades, puesto que son partículas muy pesadas por la masa, pues su poder de penetración ya les había explicado que es bastante bajo. Las series radiactivas. En el caso de las series radiactivas no es más que la forma en la que nosotros podemos observar cómo un núcleo de un átomo de un elemento va decayendo o se va desintegrando, es decir, que va transformándose en nuevos átomos. Estas emisiones pueden ser, estas transformaciones de los átomos de los elementos pueden ser por emisiones de partículas alfa o por emisiones de partículas beta.
Aquí tenemos un ejemplo del uranio 238 donde se observa una serie de transformaciones del átomo de uranio que va pasando por emisión de una partícula alfa, pasa a torio 234, luego por emisión de una partícula beta pasa a protactinio 234, luego cambia nuevamente a uranio 234, por emisión de partícula alfa cambia a torio 230 y así sucesivamente hasta que finalice en la aparición del plomo por una serie de desintegración radiactiva. Las leyes de desplazamiento radiactivo son un conjunto de leyes que explican cómo se forman nuevos átomos de un elemento por emisión de partículas alfa o por emisión de partículas beta. Recordemos que estamos en lo que es la radiactividad natural. En esta ecuación que observamos aquí, por emisión de una partícula alfa, ¿cuándo se sabe que hay una emisión de una partícula alfa? Cuando observamos un núcleo de helio, número atómico, número de masa 4, número atómico 2. Este representaría la simbología del átomo. La X es el símbolo del elemento, la A es el número de masa que tiene protones y neutrones y Z es el número atómico que corresponde a los protones y a los electrones. Cuando un átomo de un elemento emite una partícula alfa, pues el núcleo de ese átomo se va a ver alterado, puesto que a la masa le vamos a quitar 4 neutrones, que van a ser los neutrones que se van a quedar con el núcleo de helio. Al eliminarle esos 4 neutrones, pues el número de masa va a cambiar. Y en el caso del número atómico, le tenemos que eliminar 2 protones a ese núcleo. Por lo tanto, al eliminarle, va a cambiar también el número atómico y se va a generar la formación de un nuevo núcleo. Por ejemplo, aquí tengo el radio 226. Por emisión de una partícula alfa, que es el núcleo de helio, el radio 226 va a cambiar a radón 222. ¿Por qué? Porque a esa masa de 226 le vamos a restar 4 neutrones, quedándome entonces con una masa de 222. Y al número atómico que corresponde a los protones, le vamos a eliminar 2 que corresponden a la partícula alfa. Al eliminarle 2 electrones o 2 protones a el número atómico, este automáticamente va a bajar a otro nuevo número atómico. Este nuevo número atómico, 86, lo buscamos en la tabla periódica para saber cuál es el nuevo núcleo que se ha formado o cuál es el elemento nuevo que se ha formado. Cuando lo buscamos en la tabla periódica, nos vamos a percatar de que el elemento número 86 corresponde al radón. Otro ejemplo que tenemos por acá es un ejemplo en donde se emite una partícula beta. Las partículas beta se representan con el símbolo del electrón, es decir, la partícula beta del electrón que tiene carga negativa y no tiene masa. Por lo tanto, el número másico que va a ir en la parte superior es igual a 0. Esto que ustedes observan aquí es la simbología para ese átomo. Al reaccionar este núcleo del átomo y emitir una partícula beta, pues el número de masa no se ve alterado. Sin embargo, el número atómico sí se ve alterado. El número atómico se altera y como está emitiendo una partícula beta que es un electrón, pues tenemos que sumarle un electrón al nuevo núcleo que se forma. En el ejemplo donde tenemos bismuto 214, el elemento bismuto va a cambiar al polonio 214. ¿Por qué cambia a polonio y no se mantiene bismuto? Porque hay una alteración en el número atómico que es Z. Recuerden que por emisión de una partícula beta a ese número atómico tenemos que sumarle un electrón, porque aunque tenga electrón, la carga negativa
hay que sumarle una nueva partícula, que es la partícula de la partícula beta. Entonces ese número atómico se transforma en 84 y lo buscamos entonces en la tabla periódica y nos percatamos que este número corresponde al elemento polonio. En el caso de la radiactividad artificial, que es un tipo de radiactividad que se trabaja a nivel de laboratorio y consiste en el bombardeo de núcleos atómicos con diferentes tipos de radiaciones. Por ejemplo, en el caso de, aquí tenemos un núcleo de aluminio, número de masa 27, número atómico 13, el cual es bombardeado con partículas alfa. Al ser bombardeado con partículas alfa, pues él tiene la capacidad de emitir neutrones. En este caso emite un neutrón. Entonces, como está emitiendo un neutrón, hay que revisar cómo queda o cómo se altera el núcleo de ese átomo, de ese nuevo elemento que se va a formar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de el aluminio, que es 27, cuando se bombardea, se le adiciona una partícula que por ende lleva cierta cantidad de neutrones, que son aquí en este caso 4 neutrones extra. Neutrones que van a ser sumados a el número de masa del aluminio. Por lo tanto, va a quedar en 31 esa cantidad de número de masa. Sin embargo, como tenemos desprendimiento de un neutrón, pues ese neutrón tiene una cantidad, entonces se divide entre la cantidad de neutrones o del número de masa, se le elimina uno que corresponde al neutrón y nos queda una masa de 30 para el nuevo átomo formado. Y en el caso, por ejemplo, de al bombardear el átomo de aluminio con esta partícula alfa, el número atómico simplemente se le van a anexar 2 electrones más a esa partícula y 2 protones también. Entonces vas a tener un nuevo número atómico de 15. 13 más 2 nos va a dar 15. Este nuevo número atómico lo buscamos en la tabla periódica y nos percatamos que el elemento es el fósforo. Entonces este correspondería al nuevo núcleo formado más una partícula que es el neutrón que ha sido desprendido. Esto solo se consigue a nivel de laboratorio cuando bombardeamos un átomo de un elemento con una partícula alfa. En esta imagen nos vamos a encontrar con lo que he estado conversando anteriormente sobre los tipos más comunes de lo que son las radioactividad, lo que es las partículas alfa, las beta, gamma, positrones que también son partículas beta, los neutrones que se pueden desprender en las reacciones, también los protones que pueden ser utilizados para bombardear o para desprender también en caso de alguna emisión, y la captura K, que se conoce como la captura de los electrones, es decir, cuando bombardeamos un átomo de un elemento con electrones. Y aquí están las diferentes simbologías. Para las partículas alfa podemos utilizar esta o esta o esta, que comúnmente es la que hemos estado utilizando para ver lo que son las ecuaciones nucleares. En el caso de las partículas beta, cualquiera de estos símbolos son muy utilizados. Generalmente utilizamos mucho esta que les estoy señalando. La partícula gamma o el tipo de radiación, porque es una radiación electromagnética de alta energía, se representa de esta manera. El positrón, que es el electrón positivo, se representa de esta manera. Los neutrones y los protones. Aquí está lo que significa cada uno. Por ejemplo, el núcleo de helio, que es la partícula alfa, los electrones, partículas beta, la radiación electromagnética para las gamma. Electrón con carga positiva, que también conocido como positrón, son partículas beta positivas. Los neutrones, núcleos de hidrógeno, captura de un electrón. ¿Cómo varía el número atómico y el número de masa en función de la partícula que se desprende? Aquí está el número atómico, le restamos 2, al número de masa le restamos 2 para establecer la nueva, el nuevo núcleo que se forma. Por eso ya se los expliqué anteriormente. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el plomo 204 por emisión de una partícula alfa queda en mercurio 200.
donde cambia el número atómico de 82 a 80. Buscan en la tabla periódica este número y se van a dar cuenta de que es el mercurio. Igual aquí hay un ejemplo, el radio 226, cómo cambia a radón 222 por emisión de una partícula alfa. El sodio 24 va a cambiar a magnesio 24 por emisión de una partícula beta negativa. En el caso, por ejemplo, del titanio 43, cómo cambia a escandio 43 por emisión de un positrón. En el caso del positrón, como es la partícula positiva, partícula beta positiva, al número atómico no le vamos a sumar ningún electrón, sino que le vamos a restar porque le estamos quitando, es una partícula positiva. En el caso, por ejemplo, del nitrógeno 17, él va a cambiar a nitrógeno 16 con desprendimiento de un neutrón. En el caso de el titanio 44, el titanio cuando se bombardea con una partícula beta negativa, se transforma en un nuevo núcleo que es el escandio 44. Si ustedes observarán, aquí cambia el número atómico. Y por último, aquí tenemos un ejemplo de cómo representar una ecuación nuclear utilizando la información explicada anteriormente. Dice aquí, el radio 226 emite una partícula alfa para formar un nuevo isótopo. Determinar el número de masa, el número atómico e identidad del nuevo isótopo. Recuerden que el número de masa es el número que va en la parte superior y el número atómico es el número que va en la parte inferior. Entonces, iniciamos escribiendo el símbolo del elemento con la respectiva información que se nos da. Se nos da el elemento radio, símbolo atómico está aquí, y se nos da el número de masa, que es 226. Y se nos pregunta cuál es el nuevo isótopo que se forma cuando se emite una partícula alfa. Esta es la partícula alfa que se está emitiendo. Entonces queremos saber cuál es este nuevo núcleo. En primer lugar, tenemos que saber cuál es el número atómico del radio. El número atómico del radio es 88. ¿Dónde conseguimos esa información? En la tabla periódica. El número 88. Entonces, ahora, ¿cómo varía ese número de masa y ese número atómico por desprendimiento de una partícula alfa? Simplemente le restamos al número de masa, le restamos 4, me va a quedar en 222. Y al número atómico le restamos 2 y me va a quedar en 86. Entonces, si yo busco en la tabla periódica qué elemento químico es 86, me voy a encontrar con que es el radón. Y esta sería entonces mi ecuación nuclear ya completa. Aquí está el nuevo isótopo que se forma o el nuevo elemento que se forma, la identidad de la partícula alfa y el isótopo del cual o el inicio, el elemento del cual inició la reacción. Entonces, si ven, es un ejemplo bastante sencillo con desprendimiento de una partícula alfa. Aquí tienen 3 preguntas adicionales. Esas 3 preguntas adicionales las van a resolver y me las entregarán posteriormente.